Bueno, vamos a la última presentación de este bloque. Claudio Raskin, que su charla va a ser sobre simulación de balance hídrico en barbechos largos bajo siembra directa en la región pampeana. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y al comité por elegir el póster para poderlo presentar oralmente a ustedes. Yo les voy a estar contando primero un poquito del proyecto marco que estamos trabajando para finalmente contarles algunos resultados del modelo de simulación que estamos construyendo. El grupo que participa es Luis Alado Navarro, que es el que está detrás del modelo, tesista de Tom Sinclair, con él ha generado el modelo, tanto de barbecho como de soja, maíz y trigo. Andrés Madías y Lina Bozás como los que están encargados de la red de cultivos de servicio de APRESID. Y yo, Claudio Raskin, que estoy un poco desde la universidad y gestionando un grupo de productores de APRESID, de Justiniano Pose, como para que tengan una idea, al sureste de Córdoba, zona de Marcos Juárez, Justiniano Pose, labor de Monte Maíz. Desde ahí les traigo un poco los resultados que estamos abordando y la problemática que estamos abordando. El proyecto que les voy a presentar, que estamos trabajando, es una demanda genuina del productor, y eso es lo novedoso de este tipo de interacción, en la cual se encuentra con un problema, el productor lo pone en agenda para poder resolverlo, el asesor del establecimiento, que es miembro de la regional, trae la demanda o el problema, y desde ahí se trata de buscarle una metodología para poder resolver o dar respuestas a esas preguntas que tenemos. Entonces, primero voy a presentar la problemática con un lote puntual del establecimiento. Fíjense, esa es la curva espectral del NDVI del 2000 a la fecha. La barrita roja acostada son las 3 niñas seguidas. Fíjense que la frecuencia con la cual en la rotación se hizo un trigo-soja y después se hizo un cultivo por año, que en general es soja o maíz. Y fíjense cómo en las últimas 7 campañas salió el cultivo de trigo de la rotación. Un poco por el tema de márgenes y por la sequía, que no había agua para hacer buenos trigos. Eso llevó a una problemática importante de compactación, principalmente traslaminar en los primeros centímetros del suelo. El productor, el asesor lo vienen viendo el problema. Esto es muy frecuente en toda la región pampeana. Sin embargo, lo tienen ahí como una problemática, pero no le dan mucho lugar para poder resolverlo, hasta que el granizo del 5 de diciembre del 24 y el viento, 7 días después, generó en el establecimiento 4.000 hectáreas propias, un serio problema de compactación, voladura de rastrojos y principalmente el viento sin cobertura o rugosidad borró la soja de prácticamente toda la superficie, con lo que lo obligó a resembrar. Entonces, con esta situación, el productor ve que tiene un problema puntual y entonces invita al asesor a decir, bueno, acá hay que darle una solución a esto. Y entonces es donde se genera, digamos, un buen ejemplo de interacción entre la demanda del productor, la academia, las redes de información y de generación de información colaborativa como la de cultivo de servicio de APRESID. Entonces, ¿en qué estamos pensando en esta primera oportunidad? Era, no podés pasar la oportunidad que si al lote le toca hacer un trigo, de no hacerlo. Es decir, fíjense ahí, estos son datos de la red de cultivo de servicio, analizados por Gervasio Piñeiro, y si vemos al secado del cultivo de servicio, fíjense el costo hídrico que tiene un cultivo de servicio versus un barbecho, en el orden de los 42 milímetros. Sin embargo, fíjense en el costo hídrico que tiene el barbecho, ¿sí? Que en algunos casos puede ir desde 50 hasta 400 milímetros, ¿no? Entonces ahí la pregunta o el disparador es, ¿por qué estamos perdiendo esa agua por evaporación y no la convertimos a través de transpiración en biomasa, en carbono de raíces y en mejorar y revertir esa situación de compactación en el suelo? Después, a la siembra del cultivo de renta, fíjense cómo el barbecho tiene un uso consultivo mayor que el de cultivo de servicio y los dos se igualan. Entonces, como concepto, un cultivo de servicio bien hecho consume la misma cantidad de agua con un barbecho. El tema es poder tener algún sistema de pronóstico o de simulaciones en distintos escenarios
para poder definir cuál va a ser el costo hídrico del barbecho y ahí poder presupuestar o diagramar un cultivo de servicio con el agua que tengamos disponible para esa campaña. Entonces, ¿en qué estamos pensando principalmente? Nos encontramos primero con esta situación. Fíjense, este es un lote del establecimiento, 200 hectáreas. Tenemos una capa de altimetría de 50 centímetros de resolución espacial. El punto más alto está a 134 metros y el más bajo a 129, una diferencia de 5 metros. Y fíjense, en las mediciones de agua al 7 de julio teníamos puntos de 85 milímetros hasta los 2 metros y puntos hasta 161 milímetros. Entonces el productor, mirando esto, se empieza a preocupar en el sentido de cómo yo hago para bajar esas diferencias y tratar de tener una cantidad de agua disponible en el lote mucho más similar, porque si no, de otra manera te obliga a hacer un manejo distinto, ¿no? Entonces lo que estamos pensando en eso es poder aumentar la cantidad de cultivos en rotación, buscando todos estos servicios. En la rotación trigo, soja, maíz, el cultivo de servicio iría entre el maíz y la soja, y principalmente buscando las estrategias de poder hacer un cultivo de renta si estamos con el 65-70% de capacidad de campo, un trigo flexible si estamos entre 50 y 65, es decir, si después no recibimos precipitaciones durante el ciclo del cultivo, dejarlo como un cultivo de servicio, si tenemos precipitaciones, pasarlo como de renta. Y este fue el primer año de evaluación y de suerte que tuvimos estos 200 milímetros en julio y agosto que nos permiten pasar a este cultivo flexible de renta y tener un resultado mucho mejor, ¿no?, para la empresa. Y después, si la cantidad de agua está por debajo del 50, poder diseñar un cultivo de servicio. Estamos hoy trabajando con cultivos de servicio en distintas posiciones del paisaje para ver cuál es la mejor combinación de eso, ¿no? Entonces, un poco la idea, fíjense acá, hay un montón de opciones para poder, con modelos de simulación, trabajar en simular cuál es el costo hídrico o el uso consultivo de los barbechos para poder estimar el agua a la siembra de los cultivos de renta, poder estimar el uso consultivo de los barbechos para diseñar mejor los cultivos de servicio. La idea final es poder llegar a tener un modelo digital de la distribución de agua en el lote para poder tomar decisiones, principalmente de manejo variable sitio específico, ¿no? Entonces, en el marco de eso, lo que presentamos en el póster es un poco los resultados del modelo de simulación de paso diario para estimar el uso consultivo en el barbecho, buscando diseñar, como les comentaba, los cultivos de servicio, planificar la fecha de siembra y planificar mejor el uso de suelo. Entonces les muestro un poco los resultados que estamos encontrando. Primero, contarles de qué se trata el modelo. Básicamente es un modelo balance hídrico. A través de las precipitaciones descontamos a través de una fórmula matemática las precipitaciones efectivas, la diferencia entre lo que llueve y lo que realmente ingresa al suelo es escorrentía. Después la evaporación está en función de los días que va transcurriendo después de una lluvia, y entonces esa es una función exponencial, con caída exponencial negativa. A la medida que el suelo se empieza a secar, la tasa de pérdida por humedad, por evaporación es menor, y después todo lo que sobra de agua en estos primeros 70 centímetros del suelo pasa a percolarse a capas más profundas del suelo. La idea es poder simular, como les decía, el agua útil en el perfil, a la culminación del cultivo de servicio o en la siembra del cultivo de renta, la evaporación y el uso consultivo. Todo para poder diseñar estrategias. E imagínense en esto, en una serie climática histórica bastante interesante, poder en años secos, húmedos y normales, poder tener una probabilidad de cuál es el uso consultivo de lo que podría generar un barbecho, ¿no? Entonces, estos son los resultados que tenemos del modelo. Fíjense, el modelo funciona muy bien. Acá tenemos, lo probamos con datos de la red de cultivo de servicio, que generalmente la red se basa en distintos cultivos de servicio junto con una franja de barbecho. Entonces tomamos los datos de agua útil a la siembra, variables climáticas del Servicio Meteorológico Nacional y de un satélite para poder escalar el uso del modelo a áreas donde no haya datos de estaciones meteorológicas, y en la validación de los datos encontramos que el modelo le erra en 4,8 milímetros
y más o menos eso está en el orden del 6% de error. Y aparentemente con el satélite tendríamos una mejor performance del modelo, ¿no? Entonces, bueno, estamos encontrando estos resultados, es muy ambicioso. Estamos trabajando en el modelo para tratar de incorporarle el efecto de Napa, el efecto de escorrentía con la capa de altimetría para poder hacer el gemelo digital a nivel de lote. Y en esta primera etapa de calibración y validación del modelo estamos encontrando resultados muy interesantes. Bueno, para finalizar las conclusiones, el modelo obtenido tiene una excelente performance, nos permite simular el uso consultivo y el agua útil a la siembra del cultivo de renta, va a servir para diseñar estrategias de manejo agronómico, fecha de siembra, rotaciones, que optimicen el uso del agua y la intensificación sostenible del sistema. Y esto nos parece también interesante, que la utilización de principalmente satélites nos permitirían escalar el producto para años o para sitios donde no tengamos disponible estaciones meteorológicas. Bueno, no está la filmina, muchas gracias, así que con esto finalizo. Bueno, buenísimo, muy interesante tu presentación. Sí. Muchas gracias por el trabajo y por la aproximación. Te transfiero una pregunta de productor en relación con los cultivos de servicio o el uso de los barbechos. En definitiva, lo que va a determinar el éxito del cultivo siguiente es la cantidad de agua acumulada en el suelo al momento de la siembra. Y eso juega mucho hasta cuándo extendés el cultivo de servicio, como vos bien lo señalaste, y cuál es la capacidad de recarga para minimizar eventualmente el costo hídrico, más allá del concepto de uso consultivo y demás. ¿Cómo haces vos con el modelo para determinar no solo la probabilidad de recarga, sino en alguna medida la certeza de esa recarga? Porque la estadística, en términos probabilísticos, para el año, para el momento de la toma de decisión, dicen los productores, falla. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Somos excelentes estadísticos para explicar y ajustar hacia atrás. El tema es cómo está hacia adelante, ¿no? El tema que creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en la agricultura, ¿no? Cómo previo a un cultivo que va a estar en el campo 4, 5, 6 meses, podemos tomar decisiones 6 meses antes, ¿no? Y ahí, bueno, entran en juego un poco el tema de escenarios, el tema de cuestiones probabilísticas, ¿no? Al tener un modelo de balance diario, nos permite ir ajustando eso día por día, ¿no? Con simplemente datos de satélite y un pluviómetro. Esto es una primera etapa. Después la idea es empezar a combinar el modelo con datos de satélite para con NDVI ir estimando el porcentaje de cobertura de los cultivos de servicio, con eso ir estimando transpiración, ir viendo cuánta agua deja en el suelo, y ahí un poco el principal desafío es, cuando empiezo a consumir agua en el segundo metro, empezar a secar los cultivos de servicio. Y después va a estar un poco el escenario de cuáles son las probabilidades de precipitaciones durante el barbechito para saber si va a estar la recarga o no. Pero en realidad estamos trabajando en eso. La idea después es ajustar algoritmos de series temporales, tipo forecasting, que permitan estimar las precipitaciones en el corto plazo. Y ahí, bueno, es un gran desafío. Los algoritmos sabemos también que son cajas negras, ¿no? Pero estamos tratando de buscarle la vuelta ahí, y la idea es llegar a una plataforma para que el productor tenga algún grado de certeza para que lo ayude a tomar decisiones. Y no se encuentre en el escenario del 22, que fue la tercera niña, y donde los cultivos de servicio generaron un costo terrible a los de renta, ¿no? Sí. Costos hídricos muy chiquititos generan diferencias enormes. Pero la pregunta que todavía no podemos contestar con seguridad, porque todos podemos decir cómo se maneja, cuánta agua tengo a la siembra, es cuándo tengo que secarlos, cuál es la duración del barbechito, y que independientemente de eso, el contenido de agua, ese costo hídrico generado por un uso, esa diferencia de 40 milímetros que vos mostrabas, ¿tengo chance de recuperarla o no tengo chance de recuperarla?
Es una diferencia promedio, puede ser mucho mayor también, Sí. si me retraso. Y yo todavía no encuentro cómo hacer eso. Es un gran desafío, ¿no? Si vos me dabas alguna pista. Estamos trabajando y tratamos de ajustar modelos para eso, ¿no? El tema es el grado después de asistibilidad que tenga eso con los modelos, ¿no? Y si termina pasando o no. Pero me parece que es mejor disponer de una herramienta cuando no sabes qué va a pasar, no tenerla, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias. Vale, muy bueno, Claudio. Gracias. Una consulta metodológica. Cuando hace el muestreo de agua, ¿lo hace con un grillado determinado donde hace muestreo o cómo? El muestreo de agua inicial. Lo de los modelos está validado con la red de cultivo de servicio de APRESID, que es un punto en la franja barbecho de 3 puntos de ese punto georreferenciado y de ahí el promedio es el agua útil con la cual arrancamos. No, entendí que lo hacía en distintos puntos. La y idea ahora con el modelo calibrado, validado, es llevarlo al modelo digital del lote. Por eso los puntos, O que sea, podrían estima- ser también en un formato de grilla, pero tienen una explicación de por qué están ahí desordenados esos puntos, porque están sobre los cultivos de servicio que hoy tenemos. Ok. Sí. Y la otra pregunta es, el trigo ese flexible, ¿cómo manejan la fertilización? Sé que no tiene nada que ver con la... Como el lote es propio, ahí el establecimiento, el campo es propio, el establecimiento va con una fertilización de base, de fósforo y azufre, y sin más nada. Se siembra la semilla de trigo, y si tenés una oportunidad Lo de ponen- precipitaciones, julio-agosto, ahí fertilizás líquido o con urea al voleo, como pasó este año, y terminas pasando a renta, ¿no? ¿Qué haces, Claudio? Gracias por la presentación. La verdad que es muy interesante y un tema muy recurrente, ¿no? Todo este tipo de cosas. Hay una parte que quería preguntarte, como te preguntó Facundo también. Suponete, cuando esto esté, que ande fenómeno, ¿no? ¿Requiere medición de agua a la siembra? ¿En algún momento por parte del productor o el asesor? Sí, sin duda. Bueno, y ese es un gran problema. Porque en realidad es increíble en todas las charlas consistentemente que hubo con toda esta consulta de la seca y si voy a niño y qué hago con la fecha y con la densidad en maíz, le decías a los que estaban ahí sentados, levante la mano quién midió agua a la siembra, y de 100 te levantaban 2. Y a pesar de que tenían en la memoria inmediata el desastre de las años niña y las niñas consecutivas. O sea, conceptualmente todos los entendían, pero ninguno iba a medir agua a la siembra. Entonces, me parece que el gran desafío que tiene esto, que no invalida esto, al contrario, me parece que está buenísima la herramienta, es cómo concientizar a la medición de agua a la siembra, que parece que desde el aula todos entendemos perfecto, sobre todo en un cultivo como maíz, que el agua a la siembra es un driver de si siembro temprano o tardío, qué hago con la densidad, y en muchas zonas eso sí lo hacen o lo tienen por lo menos conceptualizado, pero después pasa como con la fertilización. Muy pocos hacen muestreo del agua a la siembra. No sé cuál es tu sensación y tu desafío hubo todo un panel anterior de la comunicación de la ecofisiología. Bueno, ¿cómo sería en este ejemplo que las chacras de APRESID o APRESID es muy interesante tomarlo como ejemplo? ¿Cuál es la sensación de la gente que vos estás trabajando y en cuánto están pensando cómo, entre comillas, hacer docencia, ¿no? De que no me puedo tomar el antibiótico si no me hicieron el hisopado y tenía bacterias y no virus. Bueno, gracias por la pregunta. Es una realidad. Eso pasa con maíz, ¿no? Bueno, cuando vemos trigo, ahí el porcentaje de gente que hace agua útil a la siembra para decidir si siembra o no trigo aumenta un montón. La regional hoy está compuesta por 19 empresas, la que menos tiene son 2.000 hectáreas, la que más tiene son 13.000 hectáreas. Y el lote que le toca trigo, tenés un 80% de gente que mide agua. Entonces ahí tenés un dato relevante. Porque el trigo en la zona se hace con el agua a la siembra. Entonces, si en función del agua que vos tenés a la siembra, decidís sembrar o no trigo. Básicamente va por ahí. Después, dos cosas más. Es importante aquellas empresas que empiezan a prestar servicios de muestreo para determinada agua útil. En la medida que mientras más hay,
y el servicio se presta, más se contrata para poder tener el dato. Y después un poco la cantidad de gente que te lo hace depende después qué utilidad le das al dato. Porque para trigo está bárbaro, pero para maíz por ahí no tenemos todavía modelos robustos que con solamente el agua de la siembra te terminan explicando qué rendimiento vas a tener, ¿no? Sobre todo por la cantidad que te lleva en el periodo crítico. Te ayuda a tomar decisiones, pero todavía un cachito de la película, ¿no? El otro punto es, cuando tengo un poco de tiempo, llegarme hasta la Universidad de Robótica en Villa María y empezar a trabajar con mecatrónicos en el diseño de sensores de suelo para medir agua útil. Creo que esa es una herramienta, hoy conectado con antenas LoRa, que son de bajo costo, podés tener la información en el teléfono. Entonces me parece que esa es una muy buena salida también. Entonces, nada. No, son sensores en el suelo. Sensores en el suelo. Y después con índices de vegetación, sobre todo con la altimetría, que podés ver áreas que expulsan y que captan agua, y con otros índices podés ver un poco cómo está la distribución, inclusive con radar, ver cuál es la humedad en los primeros centímetros del suelo, y después con los sensores empezar a interpolar o tener mayor resolución espacial, ¿no? Con esta capa de gemelo digital de agua en el lote puedes tomar mejores decisiones, ¿no? Sobre todo la de agricultura de precisión, variable por ambiente. Y en esa línea estamos. El tema después cómo llegar a monetizar todo eso, ¿no? Claudio, una cosa que no entendí. En el estado actual no estás usando información de NDVI y cosas para simular el balance, ¿o sí? No. El balance solamente son ecuaciones empíricas, Sí. inputs del modelo, necesitan las precipitaciones diarias, temperatura diaria, radiación, y con eso vas simulando a través del balance de forma diaria por el agua con la que arrancaste, precipitación efectiva, escorrentía y percolación, vas estimando de forma diaria el agua que tenés. Pero Y cuando cortaste el modelo, cuando cortaste la simulación, ahí te encontrás con el dato de agua. Pero la demanda transpirativa. Bueno, se estima a través de fórmulas empíricas con la temperatura y la radiación. Ah, ok. No, está bien, porque lo que vos decís de incorporar el sensoramiento remoto es lo que ya hace el balance de cepa de INTA. O sea, ese es un modelo de paso diario que calcula el balance de agua en 2 fases, tiene doble KC, o sea, la evaporación y la transpiración, y toma la información satelital para estimar la demanda atmosférica, perdón, la demanda del cultivo real estimada con el satélite, ¿no? Claro, pero eso es un cultivo en pie. Acá nosotros estamos estimándolo en un barbecho que ahí En todo. ¿El barbecho también? Y usa Ok. un índice para estimar la cobertura de muerto, Ah, ok. que de alguna manera obstaculiza la pérdida de evaporación. Lo digo, es un modelo diario Ok. que ya está disponible, es el que sale cada 10 días en la página del INTA. Resolución espacial 6 hectáreas. 500 metros. ¿Eh? 500 metros por 500 Ok. metros. Más, Está bien. menos. Sí, eso está claro. Se puede hacer bajada de escala, digamos, algunos proyectos donde trabajamos en eso. Lo que digo es una herramienta que tiene un par de años, digamos, en el mercado. Nada, está disponible. Eso es usable. Y respecto a lo que dijo Gustavo, a mí me parece que lo que hay que insistir es con la medición de agua al tacto. Porque la persona que hace el servicio debería irse del lote informando al productor cuál estima que es, a su criterio experto, la disponibilidad de agua que tiene en ese lote, que pueda hacer el ranking de lotes, por ejemplo, de maíz, y en función de eso decidir si lo siembra temprano, si lo siembra tarde, si lo fertiliza más o lo fertiliza menos. Me parece a mí que cuando uno toma decisiones a nivel de empresa, tiene 20 o 30 lotes que sembrar o algo por el estilo, uno puede rankear y puede establecer hacia dónde sesga su riesgo. No necesita un modelo muy preciso. Y te lo hablo desde la experiencia de hacer ese tipo de trabajos con empresas medianas a grandes que alquilan un montón. O sea, ese tipo de cosas por ahí no necesita una precisión exacta, pero sí te puede dar una orientación y se incorpora mucho más fácil el uso del agua. Yo comunicacionalmente insisto mucho con la idea de adaptación o de flexibilidad y adaptación en la estrategia, pero se basa mucho en que midas de una forma simple el agua, y es más, que la hagas, si querés,
La puede hacer una empresa de servicio mejor, porque si no, no van a mostrar. El Tal cual. principal limitante Tal es que no van a mostrar. Tal cual. Entonces, es mejor que lo haga el experto Y que va a mostrar. y si lo hacen al tacto, te lo hacen hasta 60 Claro, pero centímetros. reducir mucho el costo diciéndole, no, mira, no te lo voy a llevar al laboratorio con gravimétrica y un montón de cosas, sino que directamente te doy una espinera experta y te digo cómo está el perfil. Ujú, está bien. Está bueno. Bueno, muchas gracias, Claudio. Vamos a pasar al siguiente.